Pues hola, bienvenidos un día más a Un Café Entre Amigos y queremos continuar un día más con la historia de la iglesia que estamos en la calle Prim, número 36 de Amposta. Y bueno, el otro día, el capítulo anterior nos quedamos, pues estábamos en la calle Goya, la iglesia de la calle Goya, que fueron los inicios, pero luego pasamos a la avenida de San Jaime con la iglesia nueva. ¿Cómo fue aquel cambio? Y ya expliqué un poco lo de la comunidad, de que el impacto que tuvo aquí en el pueblo, en toda la comarca y la gente que venía interesada, conversiones. Goya era muy pequeñito, Goya no el pintor, el local. La calle. El local era muy pequeño de la calle Goya. Entonces mi padre, con la inquietud que tenía, lo que quería era buscar algo más grande, que podamos atender mejor la gente, y encontró un local, como tú dices, en la avenida San Jaime, pero aquello era un almacén de madera que estaba levantado de la acera como metro y algo. Aquello se mantenía así por el tema de las riadas, cuando el río venía crecido, para que no entrara a los almacenes de arroz el agua. Pero a él le encantó la ubicación y el lugar. Y estaba todo con restos de madera, en el suelo un desastre, el techo un almacén de madera. Y allí, como él era constructor y era muy emprendedor, se puso a trabajar con algunos de los chicos de la comunidad que le ayudaban, pero uno que le hizo mucho costado fue Miguel, el marido de Esther. Miguel estaba en aquel entonces sin trabajo. Me acuerdo que mi padre me contaba, dice, estaba sin trabajo. Mi padre le dice, si vienes y me ayudas, tendrás trabajo hasta que Dios quiera. y él, vamos, se lo creyó. Pues atendió a esto, pero nada que ver con la voluntad que tenía de ayudar y trabajar. Y se metieron allí los dos, tiqui-tac, hicieron todas las placas de yeso, limpiaron, hicieron el suelo. Cuando terminaron la iglesia, mi padre, como teníamos la granja que criábamos para Padesa, entonces Padesa era otro mundo, pudo hablar con las oficinas y dice, mira que tengo un chico que le hace falta trabajo, incluso algunas veces se colocaba a alguien de la comunidad y tal, y colocaron a Miguel, y hasta que el pobre pues partió con el Señor, prácticamente estuvo trabajando en el matadero de Padesa, además muy querido, muy apreciado, y todo, digo yo, que fue en una obediencia a decir, voy a trabajar para la iglesia sin cobrar nada, pero para ayudar a la obra del Señor, y Dios lo premió con un trabajo. Eso anecdóticamente. Pero bueno, la iglesia ahí tenía mucha más capacidad, teníamos más facilidades de extensión, y le llamábamos la iglesia del río porque estaba enfrente mismo del embarcadero y cerca del río Ebro. Y la iglesia del río. Y ahí fue donde nos reuníamos, y venían prácticamente pues todos los domingos con todos los niños medio mareados, pobrecicos, venían los hermanos de Vinaroz, entre ellos los gitanos que decíamos, ¿no? Los hermanos gitanos. Bueno, aquello se llenaba de niños y de gente mayor, había unos cultazos tremendos, un avivamiento, y ahí fue donde yo empecé a despuntar, digámoslo así, porque mi padre siempre me decía que me había presentado al Señor cuando nacía, que yo tenía que ser predicador y que tal. Bueno, eso me lo contaba él a nivel de que tenía ilusión de que yo continuara, pero eso sabemos que no es una continuación de padres a hijos, sino es un llamado de Dios, pero Dios lo quiso así. Yo me acuerdo una noche que teníamos la visita, recién inaugurado el local, o aquel entonces lo inauguramos. Estaba Daniel del Vecchio,
estaba José el Ronquillo, que era una potencia entre Filadelfia, y estaba Blas Escurriola, también con sus facultades mentales perfectas, porque ahora está, pobre tipo, está enfermo. Y los tres, una noche de un culto, yo llegué tarde, estaba trabajando en la granja, yo llegué tarde, me senté en el último banco, y cuando terminó del vecchio me acuerdo que dice mi padre, dice, ¿podías orar por los líderes, por los ancianos? Y sí, oró, el hombre oró, tal. Dice, yo quiero orar por aquel joven de allí detrás. Y cuando me nombró a mí, yo miré y nada más quedaba la pared. Digo, pues ese soy yo. Así que salí al frente, oraron, a mí me cayó un rayo encima, porque la verdad fue un toque de Dios tremendo. Y le dijo a mi padre, dice, ¿pero él qué está haciendo? Dice, no está allí en la granja, tiene ovejas, tiene... Dice, pues déjalo ya. Dios ya hará el trabajo, ya lo llamará el Señor. Bueno, el día siguiente me acuerdo que el Ronquillo y Blas y Del Vecchio se hablaron diciendo, ¿sentisteis lo mismo los tres? Dice, efectivamente, sentimos que este era el llamado mío, ¿no? Y que Daniel Del Vecchio dice, este será el futuro pastor de la iglesia. Nada menos, pues casi 30 años continuaron a esto, ¿no? Ahí hubo muchos tira y aflojas, y yo no me lo terminaba de creer. José el Ronquillo para mí fue un hombre que me ayudó mucho en mis tiempos de confusión o de dudas. Él me dijo, mira, me voy a Málaga, quiero hablar con Daniel, y la verdad que él me apoyó mucho, y entonces, ya a partir de entonces, ya prácticamente entró la iglesia en la cobertura apostólica, y ahí empecé mis pinitos hasta que entramos en otro local, ¿no? Que ya continuaremos. Pero hablando del local de la avenida San Jaime, la mayoría de los antiguos que están en la iglesia, todos recuerdan esto. Me gustaría recordar, o sea, nombrar a los que nos vayamos acordando de los que éramos en aquel entonces, familias y los hermanos, los nombres de los hermanos que formábamos. Prácticamente los del Goya estaban todos. Claro. Y luego allí todos los de Vinaroz y la familia Jiménez, claro, la familia Jiménez y los de la Rapita. Y gente de la Rapita. La familia, los padres de Francisco Lázaro. Sí, los padres de Lázaro. Los de Fito, la familia de Fito, toda la familia de Fito. Sí, gente, básicamente familiares de los chicos que se habían rehabilitado y... Pepita Molina, con su familia. Sí, lo que decíamos en el vídeo anterior, hablábamos también yo me acuerdo que hubo cosas buenas en aquel tiempo y hubo pruebas. Hubo pruebas porque justo antes de inaugurar, pues hubo como un desencuentro con algunos hermanos. Pues bueno, estamos aquí en la tierra y a veces hay pues puntos de vista diferentes, lo que sea, y justo cuando íbamos a inaugurar, ¿no? Y claro, tienes tristeza cuando no hay cuando pues hay algún desencuentro, que no piensas igual o lo que sea, pero es normal que no pensemos igual y que haya cosas que no entendamos igual, ¿no? Pero pues bueno, no pasa nada. Pero cuando ya tú ves que el enemigo se pone ahí, fue duro, ¿no? Pero después viste el respaldo del Señor y la bendición. Hubo como un avivamiento después de este batacazo, digamos, de esta tristeza, porque es bueno que contemos las cosas buenas y tal, pero a ver, estamos en la tierra y hay cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que después el Señor como respaldó, como consoló, como bendijo, ¿no? Y bueno... Hombre, en un local donde cabíamos 120 personas, sentados todos cómodamente, ocupábamos el primer banco. ¿Os acordáis? Sí. Cuando inauguramos ocupamos el primer banco solamente. Pero luego se llenó todo. Y luego se llenó. Cuando empezaron a venir los de Vinaroz también, y todo eso se llenó. Claro, y hacíamos
hay algunas fiestas de Nochebuena o de fin de año que empezaron a venir ahí unas niñas pequeñas, que es la que está grabando, Ana, su hermana. Después el Señor bendijo y trajo a almas, Muchas ¿no? familias. Pero es como que es... Nos hemos criado, la Dimos- mitad os hemos criado nosotros. Así que... Dimos un paso de fe porque decían, nos hemos quedado con poca gente, digamos. Pero después el Señor como respaldo. Sí. También lo vengo a decir porque, bueno, es normal que aquí en la tierra hay a veces que no nos entendemos o yo qué sé, estamos en la tierra, hay pruebas, somos imperfectos. Lo bueno es no juzgar a nadie, seguir amando y, bueno, si en un momento no puedes tener una comunión perfecta, pues bueno, llegará un momento que ya te entenderás, ¿no? Pero no pasa nada, no hay que rasgarse las vestiduras, porque el Señor... Pero que parece que precede a cuando viene un mover de Dios, un avivamiento, que podemos decir un mover de Dios, ¿no? Rápidamente el diablo también se pone en marcha y lo que intenta es robar, destruir, quitar la paz, quitar la visión e intentar frenar, pero a Dios no lo frena nadie. Y se puede matar. Sí, a Dios no lo frena nadie. Entonces tenemos que tener visión que después de la lucha, después de todo esto, viene la victoria y viene Sí, la luz. todo en Al manos- final del túnel está la luz. En manos del Señor, Señor, pues nos das. Bendice a mis hermanos, bendícenos a nosotros, y somos tus hijos y utilízanos para tu gloria. No entrar en discusión ni nada. Y la verdad es que fue un tiempo de mucha bendición. Bueno, en aquel entonces mi padre estaba súper activo aún, claro, él era el pastor, pero ya con la promesa de que tenía a alguien a su lado, que tenía todo un equipazo, ¿no? Porque había ancianos que aún hoy en día están, pero ya sabía que yo tenía ese llamado, pues entonces ya era cuestión de ponernos a trabajar. Y a mí me costaba dejar lo mío y obedecer. Y yo creo que esto es algo para poder ilustrar que siempre nos cuesta la obediencia y al final, si es de Dios, tienes que rendirte. Y me ha costado sudor, lágrimas, desvelos, pero doy gracias a Dios por ese tiempo y por el corazón que Dios me dio. La mayoría de gente que me conoce de jovencito me refiero pues adolescente y tal, y yo era muy nervioso, muy impetuoso, rápidamente me salía la gaseosa, como se dice, y cómo el Señor me fue moldeando, me dio la paciencia para aguantar historias de mucha gente que te cuentan y contaban. Y mi padre, que me decía, pasaba, a lo mejor estaba 1 hora, 2 horas con una persona y casualmente me acuerdo una vez que pasó mi padre y dice, ¿aún estás hablando con esta persona? Como diciendo, no te conozco. ¿Por qué? Porque esto lo pone el Señor, pone una carga en lo que decíamos de los ministerios. Si uno tiene el ministerio de enseñanza, Ángel tiene ese ministerio, este don, Lidia puede tener un ministerio más de intercesión, el otro de organización y a mí me ha puesto un corazón de padre o de pastor, es lo que hay. Yo, por ejemplo, predicando enseñas, claro que enseñas, pero no es lo mismo dar una lección magistral que enseñar sobre algún tema que estás predicando. El pastor va más inspiracional, ¿no? Más inspirado en aquel momento por la necesidad, por el contexto del momento que se vive, tratando de animar, de dar visión, de guiar y sobre todo mucha compasión. Y yo algo que me ha marcado mucho es que el Señor es grande en misericordia y yo tengo que ser, aunque pequeñito, pero en misericordia. Como no tengamos las virtudes que Cristo tuvo aún en cierne, no somos válidos en el Evangelio. El Evangelio me refiero en el ministerio. El gran privilegio que tiene el servir al Señor para mí es poder ver de primera mano vidas transformadas,
vidas que llegan pues con sus problemas, con sus dudas, con sus... Y como el Señor va haciendo la obra en ellos y bueno, el Señor elige muchas veces a lo vil y menospreciado, lo que nadie quiere o lo que tú no darías nada por él, el Señor nos elige y hace personas extraordinarias, ¿no? Gracias a su amor, ¿no? Y el poder verlo de cerca, ¿no? El vivir, ¿no? El poder estar ahí con esas personas y ver ese proceso en ellos y en nosotros mismos. Porque cuando estamos tratando con personas, estamos tratando con nosotros mismos y los más bendecidos somos nosotros de ver eso y el Señor a través de las vidas de los demás nos va transformando también a nosotros, cambiando muchas cosas que tiene que cambiar en nosotros, porque todos venimos con nuestra mochila de cosas, ¿no? Si una cosa que yo siempre pienso, ¿no? Yo algún día contaré mi historia, pero es que quizá yo exteriormente era una cría, porque cuando conocí al Señor era muy jovencita, y no, exteriormente yo no tenía, como por ejemplo a veces hemos conocido los chicos que venían de rehabilitación o lo que sea, que traían muchas cosas exteriores, pero yo exterior, bueno, no tenía mucho que cambiar, pero interior sí. Interior tú te das cuenta cuando te vas aproximando al Señor, cuando vas conociendo del Señor su palabra, lo que el Señor quiere, vas teniendo comunión con Él, te das cuenta de que donde tenemos que cambiar es lo interior, ¿eh? Es el corazón, ¿eh? Es nuestros pensamientos, ¿eh? Es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso a veces, claro, los demás quizá no pueden, quizá no se vea tan como otra cosa, ¿no? Pero es lo más difícil, cambiar en lo interior es lo más difícil y eso tenemos que hacerlos todos, absolutamente todos. Bueno, pues ya esta tarde también acabamos por hoy. Estamos también contentos de que podéis estar escuchando y hoy le voy a hacer despedir a Daniel, que no conozco de nada, no sé quién es, esta persona que está por aquí al lado. Le doy el testigo. Algún día contaré tu historia. No la contaré yo. Bueno, queridos, shalom, hasta pronto.